Media Producciones presenta Hablemos de Salud. 36 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Tiempo, buena cara, pero lindo día, hermoso, y para no desaprovechar. Vi una película que en un momento dado decía, pucha, qué hermoso es vivir. Y sí, es hermoso vivir y no nos damos cuenta. Nos hacemos problemas por el dinero, nos hacemos problemas por cosas que siempre pasaron. El dinero va y viene. La salud algunas veces va y no vuelve o se instala. Así que demos gracias a cada día que pasa. Y pongámonos contentos, una sonrisa. Es muy diferente hablar con alegría que hablar con tristeza, porque mayo se transmite. Y pucha, qué lindo que es vivir. Y qué lindo va a ser el programa de hoy, porque los profesionales de Hablemos de Salud son de lujo. Los presento. Vamos a estar con Florencia González, que es odontóloga, especialista en ortodoncia, diplomada en difusión de ATM, que nos va a decir de qué se trata, y dolor orofacial. Tema: ventajas y desventajas de la ortodoncia con alineadores y quiénes pueden acceder a ellos, no todos, Bueno. También vamos a estar con el doctor Sergio Pampín, médico especialista en neurocirugía de la UBA, jefe de unidad de neurocirugía funcional del Hospital Posadas. Tema: nuevas técnicas y tecnologías para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Hay mucha gente con Parkinson, y mucha gente, no sé si es falso Parkinson, como lo llaman, ¿no? Que a quién no le pasó que de pronto empieza a mover una mano y va al médico moviendo la mano y le dice, tiene Parkinson. ¿Va? No todos son iguales, los míos de primera. Bien, y también vamos a estar con otro gran amigo, lo extrañé, se fue 2 meses afuera, ya volvió. El doctor José Magariños, bioquímico, especialista en inmunohematología, hemoterapia y banco de sangre. Tema: rol del laboratorio clínico y frente a este paradigma, ¿no?, de la medicina de precisión. Nos va a contar de qué se trata. Realmente, si lo escuché alguna vez, no lo recuerdo. Acá siempre nos traen lo último de lo último. Y tenemos ya a Florencia González. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte realmente. Y ya de entrada te pregunto, porque después me olvido, ¿qué es ATM? ATM, Ana, es la articulación temporomandibular. Es lo que tenemos, es lo que conecta el maxilar inferior con el maxilar superior. Bueno, y todo lo que conlleva un disco, todo, digamos. Esa es la articulación. Yo soy especialista en ortodoncia y ortopedia, que es para los niños, y soy diplomada en lo que es disfunción y dolor craneofacial. Y además estamos con la innovación de un tratamiento nuevo en ortodoncia, relativamente nuevo, que es el tratamiento de ortodoncia con lo que serían alineadores. Nosotros en la especialidad de ortodoncia, Ana, fusionamos un poco bastante lo que es salud con estética, porque no solamente es la salud dental, o sea, los dientes hay que arreglarlos por salud dental, pero además juega una función estética muy importante. La gente viene prácticamente más que por dolor, porque se ve fea en las fotos, porque no quiere salir en las fotos, porque tiene los dientes torcidos. Ese es el principal
motivo de la consulta en ortodoncia. Y una cosa que les pasa hoy menos que antes, pero si vos te pones a pensar en épocas pasadas, en mi infancia, yo tengo 38 años, la gente, vos le ponías los brackets y era un horror, nadie quería salir a la calle, le da vergüenza, los chicos te hacían bullying en el colegio. Bueno, ahora hay una técnica nueva que salió para evitar lo que es los brackets, que es la ortodoncia con alineadores, que son un sistema de placas que se van cambiando, que se ponen y se sacan totalmente transparentes. En vez de poner vos los brackets, en vez de pegarle bracket al paciente, se utilizan este sistema de placas que en realidad copó todo lo que es la ortodoncia en Europa. Prácticamente brackets ya no se ponen más, es todo alineadores y acá, bueno, nosotros la verdad es que no pueden acceder todo el mundo a este tipo de tratamiento porque al necesitar tecnología y equipos muy costosos, el tratamiento es mucho más costoso que un tratamiento con brackets convencionales. Te Así cuento que algo personal. Yo sí, de chica tenía dientes de conejo. ¿Tá? Ahora sería totalmente diferente. A los 19 años fui y le pedí al médico, y el médico, al odontólogo, que por favor me sacara los dientes porque era peor estar con esos dientes que no tenerlos, tener postizo. Y no, obvio, no quería hacerlo. Le digo, bajo mi responsabilidad. Y yo recuerdo que antes, cuando tenía, no sé cómo se llamaba el aparato que nos ponían, yo como algunas veces era media floja en inglés, entonces yo me los ponía en ese momento y hablaba todo, bla, 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 bla. Entonces, está bien, Forte, está bien. Y zafaba, pero se sufre con lo que pasa la es, bueno, situación. pero esos aparatitos que vos decís son los que ponemos a los niños para el crecimiento de los niños, se siguen utilizando hoy en día para los chicos, pero tienen paladar. Entonces, Claro, al tener paladar, vos al apoyar la lengua en el, digamos, en el aparato, claro, no hablás, no tenés una buena dicción, con lo cual escupís todo, no se te entiende nada, es no, incómodo, el chico se lo termina sacando, es una lucha que tienen los padres con los niños para que usen el aparato, porque en realidad es buenísimo el aparato de ortopedia, los aparatos. Yo también lo usé de chiquita y también recuerdo que mi papá me llevaba a hacerme los controles con el ortodoncista y el ortodoncista me decía, vos no usaste el aparato. Y yo le decía, no, sí, lo usé, le mentía, claro. claro. Eh, y él obviamente se daba cuenta, como me doy cuenta yo hoy, y era una lucha, mi papá me iba retando todo el camino de vuelta porque yo no usaba los aparatos, porque realmente eran muy incómodos, Sí, no podías hablar. Bueno, esos aparatos siguen existiendo para los chicos, pero lo que es alineadores, que es un sistema para grandes, digamos que no tiene paladar, son sumamente cómodos. Entonces el paciente puede hablar y vivir tranquilamente, sin problemas. claro, vos sabés, otra pregunta te quiero hacer con respecto al tema. Una mala oclusión puede deformar, digamos, la audición de uno de los oídos. ¿Me ¿Será explico? que tengo? Sí, en realidad lo que causa, hay unos perros ladrando y está la mía como loca acá atrás, porque está afuera No te preocupes un perro porque no se ladrando. escucha, no se escucha. Ah, no se Tranqui, escucha, bueno, está no, como loca. no, En tranqui. realidad, el problema de una mala oclusión, digamos, de que tengamos los dientes Sí. torcidos, por así decirlo, O mala la provoca, oclusión con el, digamos que el maxilar inferior más atrás que el superior. sí, puede estar más ¿Mm? atrás, más O adelante. adelante, claro. Puede haber, claro, bueno, eso afecta al estar en mala posición todo lo que es los músculos y obviamente la articulación. Así que sí, problemas articulares generan dolores de oídos, muchísimo tinnitus, el zumbido, ¿viste? El zumbido de Totalmente, oído. lo conozco, te estoy hablando porque es lo que tengo yo. Y yo estoy segura que la disminución que tengo Disminución. de la audición es precisamente por una mala oclusión. Muy probablemente, por eso nosotros Sí, pedimos porque yo estudios, un montón de corro, estudios, y sí, enviamos a una interconsulta con otorrino. Nosotros de cajón, perfecto.
un otorrino tiene que estar con nuestro diagnóstico sí o sí, incluso osteópatas, kinesiólogos, o sea, hacemos derivaciones a muchos colegas, pues es un tratamiento interdisciplinario porque trae muchos problemas cervicales, problemas muscular, provoca dolor en cervical, dolor en la espalda, problemas en la postura. Entonces, sí, obviamente que tinnitus el dolor de oídos y el tinnitus, que es el zumbido, está ampliamente relacionado con los trastornos articulares, sí, tienen relación segura. Obviamente también pueden venir de otras cuestiones, pero sí están muy relacionados a lo Bien, que es la ortodoncia y la articulación. me vas a tener como paciente. Cuando quieras, Ana, te espero en uno de los 5 consultorios que tengo. ¡Ay, qué suerte! El más cercano a mi casa, ya hablamos. Bueno, continuamos con el tema porque a mí me encanta hacerte preguntas porque sé que sabes de todo, pero retoma tu tema. Gracias, Ana. Lo que quieras. Bien, habíamos dicho que estamos hablando de los alineadores, ¿no es cierto? Exacto. Bien, ¿a partir de qué edad se ponen? Los alineadores se pueden poner en chicos siguiendo ciertas pautas y generalmente a partir de... Lo importante es que todas las piezas permanentes estén en boca. O sea, todos los dientes de leche ya no estén más y están los dientes definitivos. Ujú. Eso es, digamos, la indicativo para que nosotros ya podamos colocar alineadores en la boca del paciente. Pueden faltar algunas erupciones de algunos dientes, pero esa es la pauta a seguir para nosotros poder colocar alineadores a un paciente. Hay pacientes que a los 16, 13, 14 tienen todos los definitivos en boca y hay pacientes que todavía tienen 17 años y les faltan erupcionar porque la biología es así. Pero en general nos basamos en que tengan todos los dientes permanentes ya en la boca para poder usar alineadores. Pero en Perfecto. líneas generales se pueden usar para todos los pacientes. Hoy en día que avanzó un montón la tecnología, se puede utilizar para casi todas las patologías. Como vos decías, cuando tenés el maxilar de arriba aumentado en tamaño, cuando tenés el maxilar inferior aumentado en tamaño, se puede usar, digamos, hoy, antes no, antes usaban los alineadores para casos muy simples. Hoy pueden acceder casos muy complejos porque aparte de usar los alineadores, tenemos otros recursos como gomitas o aditamentos, le llamamos nosotros, que nos ayudan a la eficacia del tratamiento con los alineadores. Pero en líneas generales, hoy se pueden en el 90% de los casos, te diría. Bien, deja un consejo para aquellas mamás que sepan, ¿no es cierto?, cuál es la edad ideal o el momento ideal para llevar a su hijo. El momento ideal, siempre digo, para llevar a los niños al odontólogo es cuando sale el primer diente, para que los chicos le vayan perdiendo el miedo al odontólogo, se vayan familiarizando con el odontólogo, con el consultorio, y con lo que respecta a la ortodoncia, a partir de los 4 años ya los niños deberían hacer un control con el ortodoncista porque es cuando se detectan las primeras patologías y cuando nosotros ya las podemos empezar a trabajar. Cuanto antes nosotros comencemos el tratamiento de ortodoncia en un niño, más éxito va a tener ese tratamiento y más rápido lo vamos a solucionar. Bárbara Flor, es realmente un gusto haber hablado con vos porque aprendí cualquier cantidad como siempre y seguramente placer, los Ana. oyentes. Un beso grande y hasta la próxima. Besos de Ana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bueno, hoy continuamos con Hablemos de Salud, súper interesante, ¿no es cierto? Porque ¿quién va a imaginar que un problema auditivo de pronto puede venir por una mala oclusión? Que un tinnitus, que es horrible, que es ese dolor y es un chillido continuo día y noche, puede llegar a ser por una mala oclusión. Mamás, ojo, cuiden a los chicos. Todo lo que hacemos lo más rápido posible, después tienen una adultez más feliz. Y ya estamos con el doctor José Magariños, que ya lo presenté, y va a hablar del rol del laboratorio clínico y frente al paradigma de la medicina de precisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? José, te extrañamos, te fuiste 2 meses afuera, te olvidaste de nosotros. No me olvidé, para nada me olvidé. Muchas gracias, Ana María, como siempre, un placer estar contigo. Y tratar de aportar
algo que tú conoces, que siempre insisto, que es visibilizar el laboratorio, pero no para el público solamente, pacientes y no pacientes, porque al laboratorio van sanos también, sino fundamentalmente el rol del profesional bioquímico, en este caso, frente a los nuevos paradigmas de la medicina. Voy a empezar por la conclusión, si me permites. Debemos dejar de pensar en enfermedades para pensar en enfermos. Ok, bueno. ¿Por qué? Básicamente hoy vamos hacia una medicina de precisión, enseguida voy a señalar de qué se trata, pero fundamentalmente hacia una salud integrativa. Ajá. Si yo te preguntara, ¿qué es lo que habitualmente te piden de laboratorio cuando vas a un control? Una rutina. Una rutina. Ahora, ¿te imaginas cuántas rutinas diferentes hay? Un montón. Bien. Y nada es tan preciso ni exacto, a pesar del término medicina de precisión, que terminamos embarrando la cancha. ¿Qué significa esto? Que empezamos a mirar valores separados. Tiene el hematocrito bajo. Claro. La hemoglobina está por el piso. Y no hacen comparación, ni tienen en Y cuenta empezamos la a enfermedad. ponerle apellidos. Sí, es lindo. El punto es que lo interesante es cómo ha ido evolucionando la medicina. Allá por 1950, cuando aparece la computación, aparece la gran posibilidad de ver grandes resultados, gran cantidad de resultados de gran cantidad de población acerca de ciertos y determinados problemas. Eso hace que con el correr del tiempo, allá por la década del 70, Cochrane, Stanford, empiecen a trabajar sobre las recomendaciones, las guías, todos los metaanálisis, etcétera, pensando que esta era la solución para tener una práctica profesional que fuera asertiva con el problema de las personas. Y fuimos delegando a esa experticia que tenía el profesional de la casa, como decíamos nosotros, nuestro médico de cabecera del barrio, y se fue dejando de lado porque toda la práctica tenía que ir con esto. Hasta que llegamos hacia el final del 70, 80, donde aparece la desprescripción. ¿Por qué? Porque no todo es bueno para todos. Y hoy vamos hacia un concepto nuevo. Pensemos en una tríada. En un lado, la enfermedad. Acá el enfermo, la enfermedad. Y otra, el tratamiento. A partir de los trials, decíamos, bueno, a esto hay que tratarlo con esto. Pero ¿qué apareció en el camino? Una gran evolución de la genética. Y tú lo sabes por la fiebre mediterránea familiar, la importancia que tiene eso. Pero vamos más allá. Una cosa es lo que recibimos de nuestros progenitores y antepasados, y otra cosa es lo que transformamos nosotros a medida que vamos viviendo, la epigenética. Hoy entonces, entre tratamiento y enfermedad, empieza a introducirse el concepto genético. Ya no es lo mismo. Que antes no se tenía tanto en cuenta, ¿no es cierto? No. Porque no preguntaban ni... Y ahora también, porque en 8 minutos no puede haber consulta, ¿no? Bien. Y yo siempre recuerdo que lo amábamos al médico, que era el médico de cabecera, porque yo soy de años idos, ¿no es cierto? Donde venía a tu casa, sabía el nombre del loro, el perro, el gato, tomaba mate, y todo eso era para que los chicos no se asusten y para que la familia se sienta cómoda y pueda alargar un montón de cosas
que podía ser provocado por una enfermedad genética, que ni mamá ni papá lo sabía, como en mi caso particular. Eso es un punto. El otro punto, que él sabía todo lo que pasaba en su comunidad. ¿En? Su comunidad, su Perfecto. contexto. Sí. Cosa que hoy empezamos a mirar. Es lo que se llama salud integrativa. ¿Qué empezamos a ver? Bien. Que no hay dos anemias iguales, no hay dos diabéticos iguales, aún con el mismo tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, entra la salud, entra lo socioeconómico, entra el estilo de vida, entra un montón de cosas. Y entonces, al laboratorio, que es lo que me interesa, ¿cómo puede ser que si cada vez mejoramos aún más la tecnología, los métodos, la precisión, la exactitud, la correlación, ¿Y qué pasa? no tenemos ¿Por grandes qué? beneficios? Porque no estamos mirando el contexto integrativo del paciente. El paciente ¿Y cómo no es sería un mirarlo? eritrocito. Es justamente introducir la genética Para la dentro de gente. teoría. Y hoy ya ¿Qué empezamos es genética? estudiar los genes, estudiar la información del núcleo de tus células. ¿Y para qué sirve Anterior y la eso? y eso te define cuál es tu situación y cuál va a ser, por ejemplo, tu respuesta frente a un tratamiento farmacológico, si quieres. Ahora, claro, todo lo genético tenemos la idea que es bastante complejo estudiarlo. Ahora, cuando ya lo tenemos definido, hoy ya empezamos a tener dispositivos de tiempo real, de muy poco tiempo de trabajo, que te empiezan a definir ese contexto. Y eso va a ayudar. Por ejemplo, a ver si yo te entiendo. Yo te entiendo, ¿eh? Igual. Ah, sí. Pero hablamos para doña Teresa. Si yo tengo una anemia, bajo glóbulos rojos, y otra persona los tiene también, pero la otra persona le dice al médico, no tenés que tomar nada, y a la otra le manda medicación. ¿Esa es la diferencia, por ejemplo? Si tiene en cuenta la razón por la cual tienes anemia, Bien, ¿no es cierto? Y ahí aparecen otros problemas, tratamientos. claro. Tratamientos de enfermedades crónicas, que van a generar procesos que no los tenemos tan claros a veces. Sí. Algunos los conocemos, otros no tanto. Entonces, ¿a qué voy? Es que es imposible realizar una práctica médica sin un contacto paciente Totalmente, médico. lo que no existe. Bien, entonces, ¿cómo vamos a realizar una práctica Lo que no existe, bioquímica Magariño, es si no tremendo, hablamos es paciente tremendo. y laboratorio, o médico y laboratorio? O que no podamos entrar donde está, yo digo escondido, precisamente el bioquímico y decirle, ¿me explica esto? Porque mi médico me dice, ¿está bien o está mal? Vos me conocés lo que digo yo, no estudié 6 años para tocar botones. No puede ser que la administrativa le tire toda la responsabilidad de informarme lo que le pasa a la persona que viene a consultar, más hoy, inteligencia artificial, data Sí. base, tenemos que ir hacia un sistema en el que la información esté consolidada y sea asequible con las seguridades que corresponde, pero tenemos que ocuparnos de entender y comprender qué le está pasando a esa persona para que cuando hable con el profesional que solicita la práctica, le pueda yo informar, mire, está haciendo cierto, le pueda responder su duda, porque cuando me pide una práctica me está en realidad haciendo una pregunta. ¿Puede ser tal cosa el problema? Y yo tengo que ayudar, porque Más en realidad vale. vamos a ayudarlo a ese paciente. De eso se trata la medicina de precisión, que va a la Perfecto. salud de precisión. No es la enfermedad, es el contexto de ese paciente. Más nosotros que tenemos una gran inmigración en este momento. Si no, donde- no tendríamos y no fiebre tenemos ni mediterránea idea familiar. de la mitad de las cosas que le pasan a las personas. Claro. A mis alumnos siempre le digo lo mismo. Va a la terapia intensiva, le recibe una muestra, tiene un hematocrito de 42%. ¿Qué me dice? Hasta bárbaro. Vaya a la habitación, a la cama y mire al paciente. Es del altiplano. Bien. Muchachos. Acá tenemos que Tenemos tener que en pensar cuenta, las cosas, ¿no es claro, cierto? y tener en cuenta que en la época de Sarmiento entraron alrededor de 2.000 personas italianas trayendo
de la fiebre mediterránea familiar, ¿no es cierto? Lo trajeron italianos, españoles, todo justo israelitas. Bueno, y preparémonos con el dengue, que ahora ya es resistente a cierto tipo de insectos. Bueno, Claro. todo evoluciona y tenemos que pensar en el contexto social y fundamentalmente en el estilo de vida de las personas y las necesidades de las personas. Y el laboratorio no puede quedar afuera de esto, no puede seguir pensando en su aparatito, en su técnica, en su control ¿Y cómo interno. hacemos? En su ¿Cómo control hacemos? interno. Porque nosotros Bueno, no una de las podemos cosas que hacer nada. hacemos es lo que hacemos en la facultad, trabajar en una nueva materia que se nos ha acordado, que se llama Atención Bioquímica, donde se enseñan, entre otras cosas, Qué suerte. habilidades blandas, comunicación. No puede ser que colegas utilicen las redes sociales para poner en exhibición una prescripción que no se entiende lo que se está solicitando. Flaco, si tenés ahí el número de teléfono, llamalo al profesional y decirle, doctor, ¿qué es lo que necesita? Tan difícil es eso. Bueno, esa incomunicabilidad es un poco lo que hablábamos hoy con el doctor también y tú. Todos andan con el celular, pero en realidad nos comunicamos. Lindo como para hacer un corte, un cierre, eso, falta de comunicación. Y hacia el final del programa quiero hablar unos segunditos para un redondeo, ¿te parece? Perfecto. Porque tenemos que cortar ahora. Cortemos. Gracias. Por favor, vamos a ese corte tan pedido. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Aprendiendo un montón, ¿no es cierto? Y ahora estamos con un gran amigo realmente, el doctor Sergio Pampín, que yo ya lo presenté, que es médico especialista en neurocirugía, etcétera, etcétera. Y nos va a hablar de un tema que no sé si ahora estaré un poco más empapada yo por alguna situación, pero hay mucha gente que me rodea
que tiene Parkinson. Después otras, un falso Parkinson. Otras, bueno, él nos lo va a aclarar todo, porque realmente es un bocho, no digan nada. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pampín? Hola, Ana María, ¿cómo te va? Muy un placer bien. Y un honor estar en tu programa, como siempre. Yo, un honor tenerte, realmente te lo digo. Habla lo más alto posible porque los micrófonos no funcionan bien. Bueno. Bien, contanos. Te venía a hablar, o me pediste que hable de los nuevos avances a nivel quirúrgico en lo que es la cirugía de Parkinson. Y yo te pregunto, ¿cuál fue el primer tratamiento disponible de esta nueva era médica con respecto a la enfermedad, para tratar la enfermedad? Pregunta que te hago. ¿Cuál fue? El primer tratamiento que estuvo disponible para tratar la enfermedad. Yo no tengo noticias, te soy sincera. Fue la cirugía. Muy por el contrario, lo que la gente puede pensar que es el abordaje farmacológico, fue el abordaje quirúrgico a partir de una observación que hizo un neurocirujano icónico que se llamó Irving Cooper, que en 1945 estaba operando un paciente de una patología que aparte tenía Parkinson, y por accidente tuvo que coagular una arteria que irriga un sector de nuestro encéfalo que está, vinculado en todo lo que es la programación de movimiento, que es justamente lo que se daña en la enfermedad. Al otro día, cuando va a ver al paciente, el paciente había mejorado todos sus síntomas. Y a partir de ese momento, hasta que en 1960 Dorkevitz descubre la levodopa y posteriormente se ingresa al mercado, fue la cirugía la que tuvo el primer lugar en el contexto del tratamiento del Parkinson. Esto lo contaste en un programa de Mirta Legrand hace como 8 años atrás. No me acuerdo. Sí, sí. Bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces, vos hablando de programas y no sé si alguien vio la película Despertares con Robert De Niro y Robin Williams. Si se acuerdan de la historia, el paciente empezaba a tomar levodopa y de repente, ¡paf!, despertaba como una flor, pero con el correr del tiempo, el paciente, que era Robert De Niro, empieza nuevamente a presentar los síntomas hasta que al final no lo pueden tratar más. ¿Por qué? Porque la levodopa tiene, obviamente también en esa época, estamos hablando de la década del 60, ahora hay otros fármacos y esa levodopa se ha mejorado enormemente, tiene sus bemoles en cuanto a lo que es el tratamiento. Produce efectos adversos, tiene un agotamiento y aparte la enfermedad progresa. Entonces ahí fue, en ese interín, la cirugía es como que fue dejada a un costado y después vuelve a tener su lugar en el contexto del tratamiento de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa con esta cirugía? Que al principio era ablativa, o sea, lo que se ponía era un electrodo y se hacía una ablación en un lugar específico, o sea, una ablación térmica, ¿no? Con un electrodo, con una punta a la cual se somete a radiofrecuencia, esa punta genera un campo calórico que produce una ablación en estos ganglios basales. Eso produce una mejoría sintomática. Posteriormente, a partir de la década de los 80, empieza a desarrollarse otra tecnología que es la estimulación cerebral profunda, que es la que hasta el presente es el gold standard en el tratamiento del Parkinson y ahora en muchas otras enfermedades neuropsiquiátricas, epilepsia, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste? En un generador de impulsos, que es una batería, que se coloca en la pared torácica, que va unida por un cable conector, todo por debajo de la piel, a electrodos que se colocan en la profundidad del cerebro. Esa batería emite un impulso a determinada frecuencia, ancho de pulso, voltaje, amperaje, y por intermedio de la generación de un campo eléctrico bloquea las neuronas que no están funcionando bien en el contexto de la enfermedad. Y es lo que hasta el día de hoy usamos y utilizamos en forma corriente. ¿Bien? No obstante, desde esos equipos que teníamos en la década de los 80, yo cuando me enteré de esto era residente en el hospital y dije voy a hacer esto y me fui a Francia, estuve 7 años trabajando en esto, con esta tecnología, eran unos equipos bastante precarios, con electrodos que tenían un solo polo y que baterías enormes que había que implantar y que tenían 1000 problemas, hasta hoy que tenemos baterías recargables
que pueden ser programadas telemétricamente desde un teléfono a cualquier lugar del mundo, electrodos que son multipolares, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto hasta hoy es lo que tenemos. Pero, ¿qué es lo que pasa? La tecnología ablativa, que es la tecnología antigua, siguió evolucionando. Porque esto que te cuento hasta ahora es una tecnología que es muy costosa. Solamente en América Latina, y estamos sacando Brasil y Argentina, que son dos países los cuales, sobre todo Argentina, que está socializado y los pacientes tienen acceso a poder tener estos equipos que son extremadamente costosos, no acceden. Solo el 4% de los habitantes de América Latina pueden acceder a tener un estimulador cerebral profundo. Entonces, esa tecnología ablativa, en función a que la otra tecnología también iba evolucionando en la aparatología, fue también evolucionando hasta crear ablaciones muy seguras, porque el problema de la ablación es que cuando uno hace la ablación es irreversible. En cambio, el otro es un aparato eléctrico que puede ser programado de 16.000 formas diferentes, entonces uno brinda la posibilidad de la reversibilidad y corregir eventos que se puedan llegar a generar adversos con respecto a esa estimulación, y el otro no. Una vez que uno ablaciona. Pero en función y en virtud del desarrollo de nuevas tecnologías para colocar el electrodo, tanto en imágenes como en lo que es registro cerebral, ¿no? O sea, poder registrar la actividad de las neuronas y poder visualizar estos núcleos cada vez mejor, esas ablaciones se transformaron en ablaciones seguras, hasta que viene la innovación tecnológica más importante con respecto al ablativo de la historia de la ablación, que es la puesta en marcha de una tecnología que se llama High Intensity Frequency Ultrasound, ultrasonido focalizado de alta intensidad, o conocido como HIFU, que es un aparato que uno opera en función a haces de ecografía, ¿no?, que salen de 1024 fuentes y convergen en un punto. Cuando convergen esos haces, se genera un campo calórico, y ese campo calórico produce la misma ablación que producíamos con la radiofrecuencia, o sea, con lo que se operaba en antaño. ¿Cuál es la ventaja? La primera ventaja es que es una cirugía en la cual no hay que hacer incisiones, no hay sangre, no hay infecciones, no hay que hacer orificios en el cráneo. Es, por ejemplo, parecido a un marcapaso, quiero decir, no el resultado, sino que la conexión. No, lo que te contaba antes de la estimulación cerebral profunda es como un marcapaso. Lo que te estoy hablando ahora es este aparato en el cual es un casco que se utiliza conjuntamente con un resonador que emite señales de eco que convergen en un punto, y al converger en un punto genera una ablación. Pero en vez de operarlo a través del cráneo, colocar electrodos que tienen que pasar a través del cerebro, lo operamos a través de una consola virtual. Entonces, es una innovación tecnológica increíble con respecto a lo que era la cirugía de antaño. ¿Y esto ya se hace en el Posadas? No, en el Posadas no, pero la fundación para la cual yo trabajo, que es la Fundación CENIT, a partir del mes que viene ya va a estar este aparato disponible, que es el primero en la Argentina y el segundo en Latinoamérica. Ajá. ¿Los resultados cuáles serían? Son exactamente idénticos a los que tenemos con las cirugías ablativas, o sea, un excelente control en todo lo que es la sintomatología del Parkinson, tanto la rigidez, el temblor y la lentitud de movimientos. Pero no para todo paciente, seguramente. No, es solamente para aquellos pacientes que no respondan al tratamiento farmacológico o bien presenten efectos adversos en función de la utilización del mismo. ¿Bien? El uso crónico de los fármacos que se utilizan para la enfermedad pueden generar efectos adversos que se pueden corregir mediante la cirugía, y así el paciente puede seguir no solamente mejorando sus síntomas, sino aparte consumiendo esa medicación. Hacemos un pequeño corte y continuamos la charla, ¿te parece? Dale. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail.
Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales. Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Y continuamos un tema, pero realmente más que interesante, porque esto para mí es todo primicia. Y le pregunto al doctor, si las células se pueden reemplazar. Las células que se dañan en el contexto de la... Y la respuesta es sí. Y a eso va la terapéutica del Parkinson en cuanto a lo quirúrgico, o sea, todo lo que es la medicina de restitución celular, que no es nueva. O sea, esto comienza hace muchos años atrás, ya en la década del 90, el profesor Björklund del Instituto Karolinska hace los primeros implantes de células madre que se las transformaba en neuronas dopaminérgicas a través de la extracción de lo que se llama el mesencéfalo, que es una parte muy pequeñita de nuestro sistema nervioso, de los fetos de 14 semanas. Los viabilizaba y los transformaba en neuronas dopaminérgicas y los implantaba. Y esos implantes funcionaron. Espera a ver que entienda mi sapiencia. Tomaban un feto. ¿Y de dónde lo tomaban el feto? Bueno, chiquitos que habían sido abortados. Bueno, por eso, déjame que te lleve en la explicación. Porque yo digo, ¿cómo estoy entendiendo mal? Decía. No. Los tomaban justamente en chiquitos que abortaban. Obviamente los chicos, al desarrollarse, están llenos de estas células madre pluripotenciales que se están diferenciando en diferentes órganos. Sí. ¿Vean? Bueno, estas células podían ser viabilizadas. El problema es que para operar un solo paciente se necesitaban 14 fetos. Y aparte, uno tenía la histocompatibilidad de 14 personas diferentes, con lo cual los implantes andaban muy bien, pero eran inviables desde el punto de vista técnico. Pasaron varios ensayos terapéuticos hasta que llegó uno que fue excelente, ya esto es a mediados de la primera década de los 2000, que fue las células que se podían diferenciar del ovocito. El ovocito es el óvulo de 6 días. Está lleno de células madre que uno puede tomarlas y transformarlas con diferentes pasos genéticos en las células que uno desee. Entre todas esas células se generaban neuronas dopaminérgicas. Implantes que tuvieron muy buen resultado. El problema era, partida de la base no técnica, sino ética, que era que un ovocito es la unión de un óvulo con un espermatozoide, o sea, estamos fabricando chicos para implantar pacientes, con lo cual esos trasplantes también tuvieron que ser, suspendidos en función a su inviabilidad ética. Hasta que parecía que todo estaba perdido y a mediados, ya en el año 2006, se publica un artículo en una revista que se llama Cell, una revista de alto impacto, en la cual se hablaba de células madre reprogramadas. Y esto fue creado por el profesor Shinya Yamanaka, que es un profesor japonés de la Universidad de Kioto, que era neurocirujano, y que era muy mal neurocirujano y por eso se transformó en investigador. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Hasta ahora todos los trasplantes iban de una célula madre para transformarlo en la célula que necesitábamos. Entonces tenían todos estos problemas que te dije antes, incompatibilidades, etcétera, etcétera. Él hizo el proceso inverso. Dijo, puede tomar una célula diferenciada, una célula de la piel,
y la voy a convertir en una célula madre. Y a partir de que tenga esa célula madre convertida desde la piel del mismo individuo, la transformo en la célula que yo necesito. O sea, tomó una célula de la piel, la transformó en una célula madre y de ahí, con otro proceso genético, la transformó en una neurona dopaminérgica, en una célula de islote pancreático, en una célula de lo que vos necesites. Y esas células fueron creadas en un principio para probar medicamentos, pero después se vio que, dada la estabilidad que se podían llegar a generar y mejorando las características de estas células, que tenían también sus problemas en un principio, podían ser implantadas y trasplantadas a los pacientes. ¿Bien? Y 20 años después estamos viendo los primeros pacientes que están trasplantados con diferentes células de diferentes progenies y estirpes, y por ejemplo tenés pacientes trasplantados con neuronas dopaminérgicas que han tenido un excelente resultado, pacientes trasplantados con células de islotes pancreáticos que hace un año que no necesitan insulina, y esta es la cirugía o los tratamientos que nosotros estamos tratando de incorporar en este momento en nuestro país para cambiar básicamente el paradigma del tratamiento de muchas enfermedades. Claro, esto por ejemplo es para pacientes especiales, porque si no, escuchan y se te llena el hospital y la otra entidad para ser operados. Esto hoy por hoy no existe en el país. Es lo que hay que aclarar. Es a lo que vamos, a lo que pretendemos, claro, en los próximos 10 años sea una realidad. Bien. En el contexto del tratamiento de muchísimas enfermedades en nuestro país. Que bien, ya bien. Hay trials. Y por ejemplo, ¿a qué paciente lo recibiría si fuese hoy? Y hoy por hoy ya hay trials con este tipo de células para pacientes con alteraciones en retina, para pacientes con, hay muchísimos trials, ¿no? Pero los que están más avanzados son las neuronas dopaminérgicas en Parkinson, pacientes con alteraciones en retina y pacientes con diabetes. ¿Y qué tipo de paciente Parkinson? Y diabetes. ¿Qué tipo de paciente en Parkinson? En este momento pacientes que sean refractarios o que no tengan una buena respuesta al tratamiento farmacológico. ¿Qué quiere decir refractario? Que no tienen una buena respuesta al tratamiento farmacológico. Ajá. Bien. Argentina, hoy, ¿cómo se encuentra con el Parkinson? Y Argentina te podría decir que está a nivel de cualquier país del primer mundo. Y también a nivel de cualquier país del tercero. Porque ¿qué es lo que somos? Todo depende cuál sea el acceso que tenga esta persona a la salud. Y en eso varía mucho el tratamiento a la cual esa persona se lo puede someter. Claro, quiere decir que en los hospitales no lo pueden hacer. Que sería el gratuito, a eso me refiero. Mirá, yo dirijo el único servicio de neurocirugía funcional del país, ¿no? Estamos peleando desde hace muchos años. ¿Desde dónde? ¿En dónde? En el Hospital Posadas, ¿no? Bien. Y lo que pudimos conseguir en todos estos años de lucha intensa fue poder difundir este tipo de tratamientos. Cuando yo llegué al país, conjuntamente con el doctor Fabián Piedimonte, empezamos a trabajar en esto. Piedimonte, amigo mío de años, lo crié de potrillo. Y había muy poquitos centros, eran 3 centros, 2 centros los que hacían esto. Hoy por hoy ya se opera en 14 provincias. Y en Latinoamérica prácticamente no existía esto, salvo en Brasil, en Colombia en un lugar y en México. Y hoy por hoy prácticamente en todos los países se opera. Ahora estamos ayudando y dirigiendo proyectos en Ecuador, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en Asunción, como para poder generar una difusión a nivel latinoamericano y que Latinoamérica ocupe un lugar importante en lo que es el contexto del tratamiento de la enfermedad a nivel mundial. Pero bueno, eso fue, y lo que pretendemos justamente es que todas las personas tengan la misma posibilidad a acceder a este tipo de tratamientos. Y por ejemplo, ya
estamos sobre la hora final. No te puedo hacer la pregunta que te iba a hacer porque va a ser más larga. Contame al paciente de Parkinson, no sé si decirte común porque ninguno es igual al otro seguramente. ¿Qué alternativa se le da hoy en día? Acá en la Argentina, en el Hospital Posadas. Bueno, alternativas farmacológicas se le da a todas, o sea, todas las disponibles. Hoy por hoy el paciente puede tener acceso. Y alternativas quirúrgicas, hoy por hoy tenemos una gran cantidad de pacientes que tienen accesibilidad a beneficiarse de un tratamiento por estimulación cerebral profunda, y aquellos que no, obviamente les podemos hacer un procedimiento ablativo que son altamente efectivos también. Y por ejemplo, ¿no es cierto? Existe, digamos que en todas las patologías, ¿no?, donde se le da al paciente que eso no sucede nunca, un erróneo resultado. El paciente se le dice tiene Parkinson y, por ejemplo, ocurre 1 en 1.000.000, ¿no es cierto? El paciente tiene Parkinson. ¿Qué pasa con el paciente en ese momento? Poniéndose en la piel. Cuando vos le decís a un paciente que tiene Parkinson. Claro. Y después comprueban con otros especialistas que el paciente no tiene Parkinson. Bueno, lo que pasa es que muchas veces la enfermedad es muy difícil de diagnosticar y diferenciar de lo que son los parkinsonismos atípicos. Bien. Entonces, lo que hay que... A ver, el gran problema que tiene la enfermedad es que no tiene un marcador biológico. ¿Qué quiero decir un marcador biológico? Que no existe ningún método de diagnóstico, resonancia, tomografía, ecografía, análisis de sangre, de orina, biopsias, lo que sea, que me diga que un paciente tiene Parkinson, como me puede decir con un hisopado si tiene COVID o con un análisis de sangre si tiene SIDA, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas enfermedades muy parecidas al Parkinson, que son los parkinsonismos atípicos, que tienen los mismos síntomas, empiezan muy parecido, viajan iguales un tiempo y después se diferencian. Por eso, muchas veces... Dice después puede ser 5 años, 6 años. Y hasta 5 años hemos visto casos en los cuales un paciente que parecía tener un Parkinson no lo tenía y tenía un parkinsonismo atípico. Son los menos. Habitualmente el que parece lo es, pero también existen esos errores diagnósticos en función y en virtud de las pocas posibilidades que tenemos de diagnosticar o de tener métodos de diagnóstico y también la variabilidad que hay entre los pacientes. Bien, ¿qué pasa con un paciente que de pronto está medicado, hipotéticamente, no existe, 5 años y recibe la noticia de que no tiene Parkinson? ¿Qué pasa en la cabeza del paciente? Es lo que a mí me interesa. Y obviamente, ¿no?, es un gran shock para el paciente. Estar creyendo que tiene una enfermedad y de repente que le digan que tiene otra. Está dentro de las posibilidades, porque esto es medicina y no hay ningún, no es una ciencia exacta. Y bueno, lo que hay que hacer es apoyar a esos pacientes, derivarlo con los especialistas que sean necesarios y ayudarlo en todo lo que se pueda como para que pueda tener una buena calidad de vida. Porque hoy en día la mayoría de los pacientes van a Google, ¿no es cierto? Y ahí se ponen al día. Y de pronto estuvo leyendo todos los síntomas de lo que el médico le dijo, que tenía Parkinson. Google se lo aseveró. Y de pronto dicen no, porque no es cierto, no hay duda. ¿Qué pasa con esa cabeza? Porque se compró un Parkinson esa cabeza. Y sí, es muy difícil. ¿Cómo se la abrimos? Es muy difícil con estos pacientes, obviamente, ir para atrás en el diagnóstico, pero bueno, obviamente siempre hay chances de poder tratarlos. Acá lo más importante, y por ahí el mensaje que hay que transmitirle a la gente, es que justamente cuando le dicen tengo Parkinson, van a Google y leen, dicen bueno, listo, ya estoy, no tengo nada que hacer. Y hay que desestigmatizar la enfermedad. ¿Bien? Lo importante es desestigmatizarla. ¿Por qué? Porque existen múltiples posibilidades de tratamiento hoy por hoy y podemos llevar muchísimos, pero muchísimos años, estoy hablando de 20,
25 años, pacientes con muy buena calidad de vida. Por lo tanto, lo que la gente se tiene que llevar de esta charla es que nosotros hablamos de un pequeño espectro de pacientes, pero que fundamentalmente el grueso de los pacientes no llega a la cirugía. El grueso de los pacientes puede ser bien tratado con el tratamiento farmacológico y que en aquellos pacientes en los cuales el tratamiento farmacológico no dé resultado, también siguen teniendo opciones para estar bien. ¿Bien? Entonces, desestigmaticemos la enfermedad y tratemos de buscar accesibilidad para que todos estos pacientes puedan tener la misma oportunidad de tratarse. También ayuda mucho de pronto la creencia y el valor que le da el paciente al médico. Entonces, que el médico pueda convencer a los pacientes, ya sea de Parkinson o de lo que fuera, ante una situación trágica, podemos decir, tenías y no tenías, no tenés más, es hablarles, ¿no? Hablarles hasta que realmente comprendan que, bueno, hay gente que se equivoca y, bueno... Pero a lo que voy es que nuestro servicio es un servicio multidisciplinario. Sí. ¿Por qué? Porque el abordaje de estas patologías tan complejas tiene que ser multidisciplinario. Entonces, no solamente en el servicio de neurocirugía funcional lo va a haber un neurocirujano, sino que ese servicio, los que menos hay son neurocirujanos. El equipo es enorme, tiene neurólogos, neuropsiquiatras, neuropsicólogos, la primera etapa, hasta ingenieros. Entonces, el paciente no es que solamente tiene la visión del neurocirujano, sino que está apoyado permanentemente por un equipo de profesionales que van a actuar en todas las necesidades que este paciente tenga, porque un déficit de dopamina, si bien trae problemas motores, también trae problemas psiquiátricos. Otro tipo de problemas. Mira, yo me quedaría horas charlando con vos, pero son las 14 horas, 11 minutos. No, 11 minutos, no, segundos, 14. Desde ya te voy a invitar para otro programa, realmente. Con muchísimo gusto. 2 profesionales de lujo. Y yo le debo al doctor unos minutos que se los pondré en el próximo programa. Me lo resolvió el doctor. Bueno, muchísimas gracias. Con respecto a la audiencia, un programa fabuloso realmente. Hasta el próximo jueves. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.